Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a mi canal de Academia Diego, el canal donde intentamos explicar las matemáticas de una forma fácil y sencilla, siempre paso a paso. En el tutorial de hoy os traigo cómo se representa una función racional en 6 pasos, haciéndolos como siempre, como hemos dicho antes, paso a paso. Nada, tras la intro, comenzamos. Bien, amigos, pues para representar una gráfica, como hemos dicho, hay que recurrir a 6 pasos. Vamos con el primero, que es el dominio. El dominio de una función racional como esta, una función que tiene forma de fracción, para calcularlo basta con igualar el denominador a 0 y ver cuáles son las soluciones que tiene dicha expresión. Pero en este caso, como es 1 más x cuadrado, lo que igualamos a 0, el denominador de esta función, resulta que al intentar despejar x, vemos que obtenemos un radical con negativo dentro de una raíz par, de índice par, como es esto, una raíz cuadrada de un número negativo. Acordaos que eso no existe en el mundo de los números reales, por lo tanto, lo que nos está indicando es que esta función, su dominio son todos los números reales. Le podemos dar a la x cualquier valor real, desde menos infinito hasta más infinito. Todos tienen solución, todos tienen imagen. Vamos a continuar con el segundo paso. El segundo paso es, después de calcular el dominio, toca hacer los puntos de corte con los ejes. Bien, esto tiene dos partes. Primero con el eje x, en el cual la y vale 0, y luego con el eje y, que será al revés cuando x valga 0. Comenzamos calculando los puntos de corte con el eje x, entonces como la y o f de x valdría 0, se nos quedaría 3 menos 3x cuadrado partido por 1 más x cuadrado, todo igual a 0. Y entonces este denominador que está aquí dividiendo, obviamente pasaría para allá multiplicando, y cualquier expresión por 0, acordaros que da 0. Esta ecuación de segundo grado está incompleta, y para resolverla es tan sencillo como pasar este 3 hacia el otro lado, cambiándolo de lado, acordaos que cambia de signo, por lo tanto será menos 3. Si menos 3x cuadrado es igual a menos 3, este menos 3 que multiplica pasa dividiendo al otro lado con el mismo signo, por lo tanto menos 3 entre menos 3 da x cuadrado igual a 1, y para quitar el cuadrado acordaos que se hace la raíz cuadrada, que será la raíz más menos la raíz de 1, por lo tanto tendremos dos soluciones. Como la raíz de 1 es más 1 y menos 1, el primer punto de corte con el eje x será el menos 1, 0, y el segundo punto de corte con el eje x sería el 1, 0. La y vale 0, pues es la premisa que mantuvimos aquí al principio. Por eso, si x vale o 1 o menos 1, siempre la y en este caso vale 0 cuando calculamos los puntos de corte con el eje x. En cambio, cuando lo que estamos calculando son los puntos de corte con el eje y, lo que vale 0 es precisamente x, va al revés siempre. Con lo cual, si yo sustituyo en la función la x por 0, me va a quedar y o f de x, que es lo mismo, igual a 3 menos 3 por 0 al cuadrado, partido por 1 más 0 al cuadrado. Obviamente 3 por 0 al cuadrado es 0, por lo tanto arriba en el numerador va a quedar 3, y abajo 1 más 0 al cuadrado pues va a dar 1. 3 entre 1 es 3, con lo cual nos queda que el punto de corte con el eje y sería el punto 0, 3. 0 de la x, 3 de la y. Espero que haya quedado claro cómo se calculan los puntos de corte con los ejes. Vamos con el siguiente apartado, simetrías. Bien, pues como hemos dicho, las simetrías, para calcularlas, lo que se hace siempre es el siguiente, es un proceso muy sencillo. El primer paso, lo primero que tenemos que hacer es hallar f de menos x. Y luego pueden ocurrir tres cosas: que esta f de menos x, después de calculada, quede exactamente igual a f de x, a la original. En ese caso, la función sería par, es decir, simétrica respecto al eje y. En cambio, si lo que queda es, cuando hacemos f de menos x, queda menos f de x, es decir, la misma función original pero cambiada de signo, nuestra función sería impar. En ese caso sería simétrica respecto al origen de coordenadas. Y por último, si no ocurre ni este caso ni este caso, es que la función sencillamente no tiene simetrías. Vamos a proceder a calcular f de menos x, que es muy sencillo. Basta con sustituir todas las x, tanto del numerador como del denominador, por menos x. En el numerador nos va a quedar 3 menos 3 por menos x al cuadrado, y en el denominador 1 más menos x al cuadrado. Como menos x, cuando esté elevado al cuadrado, que es una potencia de base negativa, pero de exponente par, va a dar más por menos daría menos, con lo cual en el numerador nos va a quedar 3 menos 3x cuadrado. Y en el denominador, menos x al elevado al cuadrado ocurre lo mismo, da más x cuadrado, pues por lo tanto más por más es más, 1 más x cuadrado en el denominador. Esta expresión, si os dais cuenta, es exactamente igual a la original, es igual a f de x. Con lo cual se trata de una función par
que como hemos dicho se trata de una función simétrica respecto al eje Y. Es decir, lo que haga la función del eje Y hacia la izquierda será simétrico de lo que haga la función del eje Y hacia la derecha. No quiere decir que sea exactamente igual que esta, pero que se cumple esa premisa, que es el eje Y hace de eje de simetría, con lo cual lo que haga la gráfica a la izquierda y a la derecha sería lo mismo. Bien, pues vamos, una vez que hemos hecho las simetrías, vamos con las asíntotas. Las asíntotas es una parte muy importante a la hora de representar una gráfica, de graficar una función, porque básicamente son las líneas de apoyo en las que nos vamos a basar precisamente para poder dibujarla bien. Hay de tres tipos: verticales, horizontales y oblicuas, pero no tiene por qué tener de todas, evidentemente algunas son incompatibles entre sí. Vamos a comenzar por las verticales. En este caso, las asíntotas verticales, la asíntota vertical de esta función coincide siempre con el dominio, pero acordaros que esta función, su dominio eran todos los reales, es decir, no había ningún punto de X que se excluyera de dicho dominio, con lo cual, al no tener dominio, su dominio son ser todos los reales, con lo cual comporta que no tiene asíntota vertical. En este caso, asíntotas verticales no hay. Vamos a ver si tiene horizontales. La asíntota horizontal se calcula haciendo el límite cuando X tiende a infinito. Entonces, cuando hacemos eso, el límite cuando X tiende a infinito, pueden ocurrir dos resultados posibles. Que al resolverlo, el resultado que obtengamos sea más o menos infinito, en cuyo caso no habría asíntota horizontal, o al resolver el límite cuando X tiende a infinito de esta función, obtengamos un número. Si obtenemos un número real, dicho asíntota horizontal sí que existirá y será en Y igual a dicho número. Es decir, si el límite, por ejemplo, da 5, pues si la asíntota horizontal estaría en Y igual a 5. Vamos a ver lo que da aquí el límite cuando X tiende a infinito. En este caso, 3 por menos 3 por infinito al cuadrado, eso da menos infinito en total, y abajo 1 más infinito al cuadrado da infinito. Cuando un límite daba infinito partido por infinito, os recuerdo que se aplica la regla de los grados, que para el que no la recuerde la tengo aquí explicada. Vamos a ver si se ve claro. Cuando tenemos un infinito elevado a un exponente en el numerador y abajo otro infinito elevado a otro exponente, si el exponente del numerador es mayor que el del denominador, la solución sería más o menos infinito. En cambio, si es al revés, si el exponente del numerador es menor que el del denominador, ese límite terminaría dando 0. Y en cambio, si los exponentes del infinito del numerador y del denominador son iguales, la solución sería un número, y dicho número sería el cociente de los coeficientes de las X de mayor grado. Bueno, pues entonces en este caso está claro que como el exponente de mayor grado del numerador es 2 y el del denominador también es 2, lo que se cumple es este tercer caso. Y entonces la solución, como pone aquí, es un número, y dicho número, insisto, será el cociente de los coeficientes de las X de mayor grado, que en este caso vemos que en el numerador es menos 3 y en el denominador es 1, con lo cual menos 3 entre 1 da menos 3. Al dar un número hay una asíntota horizontal, como ponía aquí la segunda opción, en igual a ese valor, a menos 3, es decir, la asíntota horizontal estaría más o menos por aquí. Bien, aquí lo que suelo hacer yo cuando hay asíntotas de este tipo horizontales es ver la aproximación que va a tener la función respecto a esta asíntota, es decir, cómo se aproxima nuestra gráfica a esta asíntota, tanto cómo se comporta tanto en el menos infinito como en el más infinito, en la parte izquierda como en la parte derecha, porque claro, la función puede venir por encima o por debajo de la asíntota en el lado izquierdo, al igual que ocurra lo mismo en el lado derecho, por arriba o por abajo. Entonces, para saberlo, lo que hacemos es lo siguiente. Yo hago lo siguiente: calculo f de menos 10, por ejemplo, y haciendo operaciones sería 3 por menos 10 al cuadrado. Pensemos que menos 10 al cuadrado es 100, positivo, por menos 3 daría 300, y 3 menos 300 da menos 297. Eso en el numerador. Y en el denominador, menos 10 al cuadrado son 100, más 1 pues da 101. Y esta división, menos 297 entre 101, da menos 2,94, es decir, da menos de 3, da un valor más pequeño que 3. Con lo cual quiere decirnos que se aproxima en el lado izquierdo por la parte superior. Puesto que si aquí está el menos 3, menos 2 y pico estaría un poquito más arriba. Y para ver cómo la gráfica, que es lo que hace en el otro lado, en el lado derecho, pues evidentemente es darle el valor 10. Pero aquí evidentemente dándole el valor de 10 vamos a obtener exactamente lo mismo, porque 10 al cuadrado es 100, por 3 es 300, y 3 menos 300 da menos 297, y en el denominador 1 más 100 da 101, o sea, vuelve a dar menos 2,94 y por lo tanto se aproxima por encima. Cosa lógica, porque os recuerdo que en el apartado anterior, en
el de las simetrías vimos que se trataba de una función par, con lo cual lo que haga a la izquierda lo hará a la derecha, por eso tiene que ser simétrica. Y entonces aquí está por la parte superior al menos 3, aquí también. Bueno, para ver el tercer tipo de asíntota sería la asíntota oblicua, pero ocurre una cosa: cuando una función tiene asíntota horizontal es incompatible con que tenga oblicua, por lo tanto esta no tiene oblicua. Bien, pues ya hemos calculado las asíntotas. Vamos con el siguiente paso, que es la monotonía, pero antes quiero recordaros que muy pronto voy a subir a mi canal dos funciones nuevas, que estas son nuestras de aquí, entonces haciéndolas con el mismo procedimiento con el que estoy haciendo la de ahora. Evidentemente os animo a que os suscribáis, que os pongáis, le deis a la campana, y así no os perderéis ninguna de las novedades que voy subiendo a mi canal. Venga, pues vamos a continuar con la monotonía, como decía. Para hallar la monotonía, lo primero que hay que hacer es la derivada, y una vez que la tengamos hecho, lo que hacemos es igualarla a 0, obteniendo así los puntos críticos de esta función. Entonces, como se trata de una función racional en la que es una fracción, entonces para hacer la derivada de un cociente, os recuerdo que si teníamos a entre b, su derivada es a derivado por b sin derivar menos a sin derivar por b derivado, y todo ello partido por el denominador por b sin derivar pero al cuadrado. Y entonces aplicamos la fórmula y entonces nos va a quedar del siguiente modo: f' de x igual, la derivada del numerador de 3 es 0 porque es una constante, y de menos 3x cuadrado su derivada sería menos 6x, puesto que el exponente, que es 2, pasaría adelante multiplicando al menos 3, daría menos 6, y la x perdería un grado, por lo tanto me va a quedar menos 6x. Por b sin derivar, es decir, por 1 más x cuadrado, tal como estaba, menos a sin derivar dentro de un paréntesis, porque este menos luego le afectaría al resultado que dé aquí la operación, y luego por b derivada, que la derivada del denominador, al ser una constante el 1 daría 0, y la de x cuadrado, pues el 2 pasaría adelante y daría 2x por 2x. Todo ello dividido entre el denominador 1 más x cuadrado, también todo elevado al cuadrado. Bien, operando nos queda menos 6 por 1, menos 6x por 1 daría menos 6x, menos 6x por x cuadrado daría menos 6x al cubo. Aquí 2x por 3 serían 6x, pero como lleva aquí un menos, daría menos 6x. Y 2x por menos 3x cuadrado daría menos 6x cubo, pero como lleva un menos delante aquí, pues daría más 6x cubo. Menos 6x cubo y más 6x cubo se anulan. Menos 6x agrupando quedaría menos 12x partido por el denominador al cuadrado. Entonces, para calcular los puntos críticos, como lo hemos puesto aquí, lo que hemos dicho es tomar la derivada, esta de aquí, e igualarla a 0. Eso es lo que hacemos ahora. Al igualar el denominador, la fracción esta entera a 0, el denominador se anula, porque 0 por algo es 0, y quedando menos 12x igual a 0, x quedaría 0 entre menos 12, es decir, x igual a 0. Pues bien, ese sería el punto crítico. Y entonces, para estudiar la monotonía o crecimiento y decrecimiento de una función, lo que se hace es lo siguiente: se colocan sobre una recta real, los puntos críticos, así como el dominio. Lo que pasa que aquí dominio recuerdo que no había. Y entonces pues solo el punto crítico sería el 0. Menos infinito, aquí el infinito, y aquí tomamos el punto crítico, ponemos el punto crítico que es 0. Y luego ya lo que hacemos es sustituimos en la derivada valores arbitrarios intermedios, o sea, uno de cada tramo. Por lo tanto, antes del 0, por ejemplo, yo le he dado el menos 1 y después le he dado el 1. Lo sustituimos, insisto, en la derivada. Si da mayor que 0, cuando dé positivo, es porque en ese tramo será creciente. Y si da negativo, menor que 0, es porque será decreciente. Vamos a hacerlo, la derivada era esta, os recuerdo. Entonces, sustituyendo por menos 1, me queda en el numerador menos 12 por menos 1, es decir, 12 positivo. Y abajo 1 más menos 1 al cuadrado, que es 1, pues 1 más 1 serían 2, al cuadrado serían 4. O lo que es lo mismo, 12 positivo dividido entre 4 positivo, eso da 3. Y puesto que el resultado es positivo, aquí en este tramo, quiere decir que en este tramo, al ser mayor que 0, la función es creciente. Y en cambio, para el valor 1, pues procedemos igual, f de 1, menos 12 por 1, en el numerador va a dar menos 12, y en el denominador 1 más 1, esto da 2, al cuadrado es 4, pues da menos 12 entre 4, o lo que es lo mismo, igual a menos 3, por lo tanto, al dar negativo, menor que 0, en ese tramo que corresponde de 0 para adelante hasta el infinito, ahí sería decreciente. Se expresa así, en forma de intervalo: de menos infinito a 0 la función es creciente, y de 0 a infinito nuestra función será decreciente. Espero que haya quedado claro. Vamos con el último de los apartados, el punto de máximos y mínimos.
Para hallar los máximos o mínimos de una función, pues basta con hacer lo siguiente, que es muy sencillo. Puesto que tenemos aquí el esquema que antes de 0 nos dio creciente y después de 0 nos dio decreciente, si la función primero sube y luego baja, primero crece y luego decrece, es porque en el 0 hay un máximo. Ese máximo se encuentra en el punto 0, pero nos falta la segunda componente de este punto para poder luego representarlo en la gráfica. Por lo tanto, en la segunda coordenada de los máximos o de los mínimos, lo que hacemos es sustituir el 0 en la función original. Con lo cual, si hacemos f de 0, nos va a quedar 3 menos 3 por 0 al cuadrado entre 1 más 0 al cuadrado. Esto da 0 y esto también, total que da 3 entre 1, o lo que es lo mismo, da 3. Con lo cual, el punto máximo se encuentra en 0,3. Ya lo tenemos calculado, los máximos y los mínimos, y ya nos falta solo pues representar gráficamente nuestra función. Para lo cual hacemos lo siguiente: tomamos nuestra función, hacemos un eje de coordenadas, colocamos aquí el eje X, el eje Y, y vamos a ir colocando los distintos elementos que hemos calculado hasta ahora. Entonces, lo primero que calculamos era la asíntota horizontal, que estaba en igual a menos 3, y estas eran sus respectivas aproximaciones. Tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho, la función se aproximaba por la parte superior de la asíntota. Ahora colocamos también los puntos de corte con el eje X, que era menos 1, 0 y 1, 0, y con el eje Y, que era 0, 3, que casualmente es donde se encontraba también el máximo. Pues bien, ya tenemos claramente que nuestra función parte por aquí, tiene que pasar por aquí, aquí da la vuelta porque es un máximo, bajar y continuar por aquí. Pues está claro, nuestra gráfica es una función que hace este proceso. Este es el itinerario que sigue. Bien, amigos, pues nada, con esto ya estaría representada nuestra función. Lo dicho, os animo a que os suscribáis a mi canal, porque ya sabéis que miércoles y domingo suelo subir tutoriales nuevos, y incluso suelo subir alguno más cuando tengo un rato, alguno excepcional, los viernes por ejemplo. Y entonces yo os animo a que os suscribáis, le dais a la campana, y así ya no os perdéis ninguna novedad de mi canal. Bueno, gente, cuidaros, un saludo y espero que os haya servido y os haya gustado. Nos vemos en el próximo, chicos y chicas. Chao, chao.